Bien, hoy nos metemos de lleno en algo que, la verdad, cambia cómo escuchamos música. Esa sensación de espacio tridimensional, ¿no? Esa profundidad que hace que, qué sé yo, la guitarra suena acá adelante y los teclados más atrás. ¿Alguna vez cerraron los ojos escuchando un tema y fue como que podían ver dónde estaba cada músico? Bueno, hoy vamos a investigar un poco cómo se logra esa magia. Tenemos acá unas ideas interesantes sobre técnicas de mezcla. La idea es desarmar las herramientas, los conceptos clave, para armar ese paisaje sonoro en 3D. Es un punto de partida súper interesante, sí, porque, bueno, lo primero que se le viene a la cabeza a mucha gente es la reverb, ¿no? La famosa reverberación. Pero, ojo, una de las primeras cosas que se menciona acá es que la reverb, si la usas así nomás, sin mucho criterio, puede ser hasta peor. En vez de crear profundidad, terminas como con una especie de niebla sonora, ¿viste? Que te opaca todo. Así que, aunque es clave, claro, usarla bien requiere su toque delicado. Dale, entremos ahí entonces. La reverb. Es como el clásico, ¿no? Para pintar ambientes. Pero se insiste mucho en la calidad. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué onda con esas reverbs que vienen ya en el programa o que gastan poca compu? Es que la calidad del algoritmo de la reverb es fundamental, porque intenta simular algo súper complejo, ¿eh? Miles de reflejos de sonido chocando por todos lados en un espacio. Las reverbs más básicas, o las que no son tan sofisticadas, digamos, simplifican demasiado, y a veces suenan, no sé, medio metálicas, o como con ruido, o simplemente te añaden una cola de sonido medio difusa que no engaña al oído. O sea, en lugar de poner el sonido adentro de un lugar, lo lava, como que le quita definición. Por eso se habla de las reverbs de convolución, que usan grabaciones de lugares reales y suelen ser, muy realistas. Aunque, ojo, hay algoritmos de alta calidad que no son de convolución y andan bárbaro también. La idea principal es, si buscas realismo o una profundidad que suene creíble, usar una buena reverb, la mejor que tengas, es como el primer paso. Y acá viene algo que capaz no todos conocen, pero que este análisis dice que es crucial, el pre-delay. ¿Podemos desglosar eso? Suena medio técnico, pero la explicación que da es bastante como intuitiva. Totalmente. El pre-delay es básicamente ese pequeño silencio, ¿viste? Entre que escuchás el sonido original, el directo, y el momento en que empezás a oír las primeras reflexiones importantes de la reverb. La analogía del aplauso en una habitación es perfecta, sí. Vos aplaudís y no escuchás la reverb al toque. El sonido viaja, choca con la pared más cercana, rebota y recién ahí empieza a formarse la reverberación del lugar. Ese tiempito inicial, eso es el pre-delay natural. O sea que no es solo un botón más en el plugin. Tiene una función directa en cómo percibimos dónde está el sonido. Exactamente. Jugar con el pre-delay te permite hacer dos cosas importantes. Primero, ayuda a definir qué tan grande se siente el espacio. Un pre-delay más largo sugiere que las paredes están más lejos, ¿no? O sea, un espacio más grande. Y segundo, y esto es lo clave para la profundidad, te ayuda a separar el sonido original, el seco, de su reverb. Si tenés un pre-delay adecuado, el ataque del instrumento, su definición llega clarito al oído antes de que lo envuelva la cola de la reverb. Esto puede hacer que algo suene grande por la reverb, pero sin perder presencia, sin sentirse tan atrás, si el pre-delay es el correcto. El material da hasta una regla práctica, ¿no? ¿Algo de la velocidad del sonido? Sí, menciona esa aproximación de que el sonido viaja más o menos a 1 pie por milisegundo. O sea, unos 30 centímetros por milisegundo. Entonces, si te imaginas la fuente de sonido a ponerle 3 metros de la pared más cercana, el pre-delay natural sería de unos 10 milisegundos. Es una guía útil para empezar, sí, aunque aclara que el parámetro en el software puede simular cosas más complejas. La sugerencia es empezar quizás entre 15 y 30 milisegundos y escuchar bien cómo cambia la sensación de distancia y la claridad del sonido original. A veces ajustar eso un poquito nomás hace una diferencia enorme. Y acá viene uno de los puntos que capaz va en contra de la intuición inicial. Se recalca, usar menos reverb de lo que uno pondría. Parece que tenemos la tendencia a bañar todo en reverb pensando que así va a sonar más lejos o más grande. Es súper común eso. Queremos escuchar el efecto clarito, entonces le subimos.
pero el oído humano es increíblemente bueno detectando esas señales acústicas sutiles que definen un espacio, ¿sabes? Muchas veces solo necesitas una pizquita de reverb para que el cerebro diga, ah, listo, esto está en una habitación. Exagerar no solo puede sonar artificial, poco profesional, sino que también te llena la mezcla de cosas innecesarias, te tapa otros instrumentos y te quita claridad general. Y lo mismo pasa con el tiempo de decaimiento, el decay. No siempre necesitas una cola de reverb de 5 segundos para que suene iglesia. Una reverb más corta, pero con el pre-delay y el balance justos, puede ser mucho más efectiva para crear profundidad sin hacer un enchastre en la mezcla. La sutileza es, aunque parezca raro, una de las claves para lograr un espacio que suene creíble. Ahora, preparémonos, porque acá hay como un giro en la trama. El autor de estas notas confiesa algo que me llamó la atención. Dice que hoy en día casi nunca usa reverb para crear profundidad. Su herramienta favorita es el delay. El eco. ¿Cómo es eso? Sí, es una perspectiva interesante. Refleja, capaz, cómo evolucionan las técnicas, ¿no? Sobre todo con música más cargada de cosas. La lógica que presenta es que un delay, especialmente uno cuyas repeticiones se van apagando y filtrando, puede crear una sensación de espacio y de ambiente sin esa densidad que a veces te mete la reverb. La reverb, por naturaleza, es un sonido complejo, difuso. Un delay bien seteado te puede dar esa impresión de que el sonido se estira en el tiempo y en el espacio, pero dejando como más aire alrededor del sonido original y de los otros elementos. Es como si dibujaras el contorno del espacio con líneas finitas, que sería el delay, en vez de rellenarlo con acuarela, que sería la reverb. ¿Me explico? Sí, entiendo la idea, pero lograr que un delay suene a espacio y no solo a eco repetitivo de montaña, debe tener su truco o no. Porque, como bien dices, rara vez escuchamos ecos tan perfectos en la vida real. Exacto. Requiere más laburo de ajuste fino. No es tan directo como cargar un preset de sala grande en una reverb y listo. Para que funcione como creador de espacio, el delay tiene que sonar más orgánico. Y ahí es donde entran algunas técnicas. Por ejemplo, usar delays estéreo o tipo ping-pong, esos que rebotan de izquierda a derecha, ayuda a que las repeticiones llenen los costados del panorama estéreo. Y eso deja el centro más libre para lo importante, como la voz o el bajo. Eso ya te empieza a dar una sensación de anchura y de ambiente. Y menciona una técnica específica muy piola para darle realismo a esos ecos. Sí, la de ponerle un filtro pasabajos, un low pass, a las repeticiones. O sea, cada eco que sigue suena un poquito más opaco, con menos agudos, que el anterior. Y eso imita genial lo que pasa en la realidad. Cuando el sonido rebota en las paredes, los muebles, la gente, esas superficies tienden a absorber más los agudos que los graves. El aire mismo también absorbe agudos con la distancia. Entonces, un delay donde las repeticiones se van como oscureciendo de a poquito suena mucho más natural, menos a efecto artificial. Lo puedes lograr con delays que ya traen esa función o poniendo un filtro después del delay en la cadena de efectos. De nuevo, la clave es la moderación. Buscamos insinuar un espacio, no que los ecos sean lo principal. La idea es que el oído perciba esa cola que se apaga de forma natural. Bien, clarísimo. Entonces, ya sea con reverb, con delay o una mezcla de ambos, ¿cómo manejamos esto si tenemos varios instrumentos? No podemos ponerles a todos el mismo efecto igual de fuerte si queremos crear perspectiva, ¿no? Definitivamente no. Si todo suena igual de mojado, digamos, o de lejano, perdemos toda referencia de profundidad. La clave es la variación y el contraste. El material sugiere dos caminos principales. Uno es usar el mismo efecto base, ponele una reverb de sala o un delay filtrado, pero mandar distintas cantidades a cada instrumento. Los que querés más atrás, les mandás más señal del efecto, más wet. Los que querés más adelante reciben menos o capaz nada.
¿Y la segunda opción? La segunda es usar efectos distintos, aunque quizá parecidos en el tono, para diferentes planos de profundidad. Podrías tener, qué sé yo, una reverb cortita y brillante, casi como una reflexión temprana, para un instrumento cercano. Y una reverb más larga, más oscura y con más pre-delay para un pad ambiental que querés bien al fondo. O un delay sutil para una cosa y una reverb más notoria para otra. Lo importante es variar los parámetros que el oído asocia con la distancia, la cantidad de efecto, el pre-delay, el brillo, o sea, el filtrado y el tiempo de decaimiento. Y un punto que recalcan bastante, no todo tiene que tener efecto. Fundamental. Necesitamos anclas, necesitamos cosas que suenen cercanas, directas, secas, sin efecto o con muy poquito, para que sirvan de referencia. Es por comparación con estos elementos cercanos que percibimos a los otros como lejanos. Si todo tiene reverb o delay, la mezcla puede sonar, bueno, impresionante al principio, pero pierde impacto, pierde pegada y, paradójicamente, pierde la sensación de profundidad real porque no hay contraste adelante-atrás. Hay que elegir qué elementos viven en qué plano. Entendido. Cubrimos los efectos de tiempo, pero el espacio no vive solo ahí. Hablemos del paneo. La distribución izquierda-derecha. El análisis dice algo que parece obvio, pero que muchas veces se pasa por alto. Dejar todo en el centro es poco realista y aburrido. Totalmente. Es como querer meter a toda una banda tocando en fila india, ¿viste? El paneo es esencial, no solo para crear una imagen estéreo interesante, ancha, sino también para darle a cada instrumento su propio lugar en el escenario virtual. Ayuda a la claridad porque separas las frecuencias de distintos instrumentos en el espacio físico de los parlantes o auriculares. Una mezcla mono o muy al centro suele sonar congestionada, plana. Pero también advierte sobre errores comunes al panear. Sí, dos principalmente. El primero es irse al otro extremo. Panear demasiadas cosas muy abiertas, dejando como un agujero en el medio. El centro es donde nuestro oído espera encontrar lo más importante, ¿no? La voz, el bombo, la caja, el bajo. Si todo está en los costados, la mezcla puede sonar como desconectada o débil en el núcleo. El segundo error es panear demasiado fuerte, al 100% a un lado o al otro. A veces es un efecto buscado, sí, pero muchas veces suena poco natural, como si el sonido viniera de adentro del parlante en vez de un punto en el espacio entre los parlantes. Muchas veces, paneos más sutiles, ponele 30% a la izquierda, 50% a la derecha, crean una imagen más coherente y realista. ¿Cuál sería entonces una estrategia de paneo más equilibrada? Bueno, mantener los elementos fundamentales más cerca del centro. No necesariamente clavados en el medio, Un poquito paneados les puede dar vida, pero sí dentro de un rango central. La voz principal, el bombo, la caja, el redoblante, digamos, y a menudo el bajo suelen funcionar bien ahí. Te dan el ancla, la pegada. Después, cosas como guitarras rítmicas, teclados, coros, percusión secundaria, se pueden abrir más a los lados para crear amplitud. Y elementos muy ambientales o efectos especiales, bueno, esos sí pueden ir bastante abiertos. La clave es crear un espectro estéreo completo, pero que esté balanceado. Y mencionas el equilibrio, no solo de instrumentos, sino de peso. Exacto. Hay que pensar en el balance general. Si paneas una guitarra con mucha distorsión y mucha energía a la izquierda, necesitas algo con una energía o presencia similar, aunque no sea el mismo instrumento, a la derecha para que la mezcla no se sienta como que cae para un lado. Es un equilibrio no solo de volumen, sino también de densidad de frecuencias y de energía a lo largo de todo el panorama estéreo. Escuchar en mono de vez en cuando es una buena prueba para chequear que el balance de niveles sigue estando bien, más allá del paneo. Ok, efectos de tiempo, paneo. ¿Qué más ayuda a esa ilusión de profundidad? El punto siguiente es la dinámica. Y aclara bien, no la guerra del volumen, sino el rango entre lo fuerte y lo suave. ¿Cómo afecta eso a la percepción de distancia? Es una conexión muy interesante, sí. Pensemos en la compresión, una herramienta de dinámica clave. ¿Para qué la usamos seguido? Para controlar picos, subir el nivel promedio y hacer que un sonido sea más consistente, más presente, más en la cara, ¿no? La implicación directa es, si comprimimos todo en la mezcla para que suene fuerte y parejo, todo va a tender a percibirse como cercano. Perdemos ese contraste dinámico que ayuda al oído a diferenciar planos de profundidad.
O sea que la ausencia de compresión o usarla de forma más sutil puede hacer que algo suene como más lejano. Exactamente. Los sonidos que tienen un rango dinámico más amplio, con picos más marcados y momentos más suaves, tienden a percibirse como más naturales y muchas veces como más distantes o menos agresivos. Claro que no es una regla fija, ¿no? Pero el contraste es crucial. Tener elementos muy controlados y presentes, capaz la voz principal, el bombo, junto a otros más aireados y dinámicos, como unas cuerdas de fondo, una percusión suavecita, ayuda muchísimo a crear esa sensación de capas, de adelante hacia atrás. Es jugar con la percepción de cercanía que te da la compresión versus la percepción de espacio que te da un mayor rango dinámico. Y esto nos lleva derechito al último punto que está muy relacionado: la densidad del arreglo musical. ¿Qué tiene que ver cuántas cosas suenan al mismo tiempo con la profundidad? Tiene todo que ver, especialmente con cómo percibimos los efectos de tiempo, la reverb y el delay. La profundidad que crean depende de que podamos escuchar esas colas, esas repeticiones que se apagan. Si el arreglo es tan denso, tan lleno de sonidos todo el tiempo, que no hay espacio para que esas colas respiren y decaigan, bueno, el efecto se pierde o queda tapado. El cerebro no recibe la señal completa de, este sonido está reverberando en un espacio. El famoso dicho ese de que las notas que no se tocan son tan importantes como las que sí. Precisamente, tal cual, se aplica perfecto acá. El silencio o los momentos donde hay menos cosas sonando en el arreglo son los que permiten que el espacio acústico que simulaste se manifieste. Si cada huequito es tapado inmediatamente por otro sonido, la ilusión medio que se rompe. Por eso, el documento sugiere pensar en la profundidad ya desde la composición y el arreglo. A veces sacar un instrumento o simplificar una parte puede hacer más por la sensación de espacio que meterle capas y capas de reverb en la mezcla después. Dejar aire es fundamental. Entonces, resumiendo un poco todo esto, crear espacio y profundidad es bastante más complejo que solo mover la perilla de la reverb. Sin duda. Es como un tejido, ¿viste? Se construye con varios hilos. El uso inteligente, medido, de efectos de tiempo como reverb y delay, prestándole mucha atención a detalles como el pre-delay y el filtrado para que suene real. Una estrategia de paneo que distribuya las cosas de forma interesante y equilibrada en el estéreo. Una gestión consciente de la dinámica para crear contraste entre lo cercano y lo lejano. Y hasta tener en cuenta la propia densidad del arreglo musical para permitir que el espacio respire. No hay una sola fórmula mágica. Se trata entonces de esculpir activamente ese paisaje sonoro tridimensional, usando estas herramientas juntas para guiar cómo el oyente percibe dónde está cada cosa. Exactamente. Es un acto de equilibrio constante, de escuchar con mucha atención y de tomar decisiones a propósito. ¿Qué quiero que esté al frente? ¿Qué quiero mandar para atrás? ¿Cómo puedo usar estas técnicas para lograr esa ilusión de la forma más musical y efectiva posible? Es darle forma a esa dimensión invisible, pero que se siente tanto, de la música. Y nos deja con una idea final para pensar. Mencionaste cómo filtrar las repeticiones de un delay simula la absorción natural del sonido. Eso abre una puerta interesante. ¿Qué otras aplicaciones creativas de los filtros podríamos probar para manipular esa sensación de distancia o para caracterizar un espacio? Queremos mandar para atrás. Un cortecito suave de agudos y quizás de graves extremos puede hacerla sonar menos presente, más distante, incluso antes de meterle reverb. O, como decías vos, ¿qué tal filtrar la reverb misma? Una reverb muy brillante puede sonar cercana, mientras que una más oscura, filtrada, puede evocar un espacio más lejano o más absorbente. Y si automatizamos un filtro en la cola de una reverb para simular cómo cambia el sonido al alejarse, las posibilidades de usar filtros no solo en delays, sino como herramienta para posicionar cosas en sí mismas son enormes y capaz no tan exploradas. Definitivamente algo para pensar y meterle mano.